a todos. Es un gusto para mí estar hoy aquí, reunidos desde la virtualidad con ustedes. No sé si me escuchan bien, ¿sí? O si subo el volumen, bueno, lo tengo al máximo. Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, veo algunas caritas conocidas, lo cual me alegra, alumnas mías, exalumnas. Quiero saludarla a Irene, no la conozco, pero la envidio porque la veo que está con el mate, así que es de las mías, así que eso está muy bueno. Bueno, quiero principalmente agradecer esta convocatoria, a este conversatorio que me propuso el Grupo Corazones Azules del Sur, especialmente a Alejandra Rivera, quien me convocó y me entusiasmó a participar y contar mi experiencia vivida en este año tan especial, ¿no? Que bueno, un año distinto, un año impensado, marcado por esta realidad que estamos viviendo, esta realidad actual, la pandemia, y que nos afectó a todos. Cambió nuestras vidas. Ahí hay un micrófono por ahí que está como haciendo un ruidito. Me parece que César, el que tiene César Villagra, que tiene el micrófono abierto y por ahí hace un poco de ruidito. Bueno, les decía que este es un año distinto, impensado, marcado por esta pandemia y que nos cambió a todos, cambió nuestras vidas, produjo un cambio en todo sentido, ¿no? En nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestra forma de relacionarnos, de vincularnos, en nuestros afectos, en nuestros trabajos principalmente, en nuestros estudios, porque hay muchos que son estudiantes, y otros en nuestra manera de enseñar incluso. Y debimos de golpe, bueno, enfrentarnos a una realidad que muchos, incluso yo me incluyo, ¿no? Tuve que aprender a reaprender. Desde mi rol profesional, como terapeuta, como psicopedagogo, como docente, tuve que repensar el enseñar y el aprender. Los que trabajamos en el ámbito de la salud, de la educación, los estudiantes, las familias, bueno, los padres, tuvimos de golpe que apropiarnos de nuevos formatos de trabajo, impensados. Pero bueno, creo que hasta ahora pudimos. Y el uso de la tecnología, ¿sí? El trabajo remoto, la virtualidad, ¿no? Es la gran palabra, la virtualidad. Si bien, bueno, en mi caso, desde mi trabajo, desde la clínica psicopedagógica, en las sesiones con mis pacientes, utilizo a veces, según las actividades propuestas, la tablet o utilizo la netbook en algunas sesiones con algunos pacientes, pero bueno, este año fue distinto. Tuve que organizar, repensar, ver desde dónde iba a organizar las sesiones de trabajo. Y para mí este año, ¿no? El 2020, lo pienso como un año que ingresamos en una dimensión nueva. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y todo lo aprendido, la manera de trabajar, desde el encuadre clínico, por lo menos en mi caso, se transformó.
Y la virtualidad creo que, bueno, nos vino a poner en debate nuestras costumbres, nuestros miedos, los mitos que teníamos en relación al uso de las tecnologías. Y también creo que resaltó las desigualdades, las barreras. Creo que esto es algo que no podemos no decirlo, ¿no? Porque es una realidad que nos atraviesa. Y si hay muchos docentes aquí y hay estudiantes, saben muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Y la pandemia, la virtualidad, vino a modificar nuestras formas de trabajar, nuestra organización, nos produjo cambios en los modos de aprender y en los modos de enseñar. Si bien sabemos que existen ya formatos de enseñanza a distancia, de plataformas virtuales, ¿no? Pero no es la manera habitual en la cual estamos acostumbrados a trabajar y a estudiar, ¿no? Nuestro sistema educativo no es, digamos, el formato ideal en la cual todos enseñamos y aprendemos, ¿no? De tal manera que, bueno, en mi caso particular como terapeuta, y creo que a muchos docentes les pasó lo mismo, creíamos que utilizábamos internet, enviábamos mail, usábamos el WhatsApp, hacíamos videollamadas, ¿no? Y decíamos, bueno, ya formamos parte de esta nueva era de una sociedad digital, conocemos todos, manejamos la tecnología y nos creíamos expertos tecnológicos, ¿no? Pero en mi caso, yo me di cuenta que no, que todavía sigo siendo una analfabeta digital o tecnológica. Y bueno, implicó un cambio para mí, ¿no? Porque al inicio de la pandemia pensé, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer el contacto con mis pacientes? Ellos podrán conectarse, yo me podré conectar con ellos. Porque surgió un cambio de escenario. Un cambio incluso, yo les diría, impensado, ¿no? Porque de golpe de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, ahora desde la clínica, ¿no? Desde mi trabajo, con mis pacientes, repensar un nuevo formato, desde la no presencialidad, distinta a como yo venía trabajando con la presencialidad. Y repensar desde nuestro rol o desde mi rol, porque veo que hay varios psicopedagogos aquí hoy conectados, repensar un nuevo posicionamiento, porque creo que esto es como que ya no solo va a ser el 2020, sino que también va a quedarse, creo que va a formar parte de nuestro trabajo el próximo año, ¿no? Entonces, repensar nuestro rol desde la virtualidad, desde la no presencialidad. Y para mí, les diría que fue como una implosión, ¿no? Un cambio. Presencia, de golpe ausencia, un desafío, ¿sí? Presencialidad versus virtualidad. Y quienes trabajamos, en mi caso, como en el ámbito de la discapacidad, y tuvimos que repensar, tuvimos que reaprender y posicionarnos desde otro lugar, porque
¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a trabajar con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos? Y se transformó el encuadre clínico, el encuadre terapéutico, porque ya no es el aquí, el ahora, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta. Y bueno, mi preocupación inicial fue la continuidad del vínculo terapéutico, pedagógico, didáctico con mis pacientes. ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? Y bueno, ahora a través de la pantalla, como estamos nosotros, ¿no? Y eso implicó organizar los encuentros, organizar los horarios, adaptarnos a los tiempos, adaptarnos a los hábitos de cada familia, de cada hogar, toda una reorganización muy distinta a lo planteado desde la presencialidad, ¿no? Donde el encuadre está armadito, los horarios y demás. Y acá, bueno, para mí algo fundamental fue el sumar a la familia. Para mí fue fundamental, ¿no? El lugar de la familia, el lugar que cumplió y que cumple la familia. Una gran ayuda. Sin la familia creo que nuestro trabajo terapéutico, pedagógico, didáctico, o si hay docentes, la enseñanza no hubiera sido posible. Y para mí la familia es un apoyo importantísimo, ¿no? En nuestro trabajo. Es un gran mediador. La familia, los hermanos, los que por ahí están a cargo en algunos momentos de las personas con discapacidad. Y para mí la familia es un mediador fundamental en el entramado porque se generó en esa relación saber y conocer, ¿no? Porque desde la clínica trabajamos con el deseo del otro y la familia nos tuvo que ayudar mucho en eso. Y se abrió como un espacio nuevo, ¿no? Un espacio objetivo, subjetivo, y se armó como una tríada para mí, ¿no? El paciente, el terapeuta, la familia, y ahora se sumó a esa tríada, se sumó la pantalla. Bueno, en mi caso, porque yo usé mucho en mi trabajo, no solamente las videollamadas, los audios y a través del WhatsApp, usé muchas plataformas virtuales. En mi caso, usé mucho la plataforma Zoom, entonces la pantalla fue un gran mediador para mi trabajo. Y bueno, sí o sí tuve que reformular, repensar las sesiones, la organización de la hora de juego, porque bien saben ustedes que bueno, que los psicopedagogos abordamos los problemas de aprendizaje y el aprendizaje a través del juego, ¿no? Pero ahora, desde la no presencialidad, entonces, bueno, repensar cómo interactuamos, cómo hacemos con esto de esta hora de juego tan distinta en un espacio clínico en el consultorio. Y así fue como dice esta convocatoria, ¿no? Discapacidad y aprender en tiempos de pandemia. Me interpelé a mí misma y dije, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora desde dónde? ¿Cómo? ¿Desde dónde hago el abordaje con mis pacientes?
con qué recurso, qué es lo que priorizo en este contacto y en esta sesión a través de la virtualidad con mi paciente. Y bueno, y creo que primero no podemos pensar en la discapacidad hoy quienes realizamos un trabajo terapéutico, clínico, educativo, que aquí seguro hay muchos docentes que trabajan con la discapacidad y muchos estudiantes y futuros docentes, ¿no? No podemos pensar en ello sin centrar la mirada en un sujeto con capacidades. Para mí eso es fundamental. Con muchas competencias por estimular, por lograr, por desarrollar. En mi caso, por ejemplo, el prefijo dis, ¿no? Para mí lo define como una restricción, como una carencia, ¿no? De esta capacidad para realizar una actividad de la misma forma o grado con lo que se considera normal para un ser humano. Pero por suerte, estos términos, ¿no? Que a mí no me agradan, ¿no? La minusvalía, la deficiencia, con el transcurrir de estas últimas décadas, fue cambiando de paradigma, cambiando la mirada sobre la discapacidad, sobre el sujeto con discapacidad. Y donde, bueno, hoy se plantea fuertemente reforzar, desarrollar, exigir y ejercer los derechos en su plenitud de las personas con discapacidad. Y eso para mí es fundamental. Desde un modelo social, ¿no? Hoy hablamos desde un modelo social, dejando de lado ese modelo médico, diagnóstico, que estigmatizaba, que segregaba, que no permitía que esa persona con discapacidad pudiera descubrirse y descubrir que era capaz de lograr muchas cosas, ¿no? Y entendiendo este modelo social como una situación que se construye. Cuando una persona con un déficit encuentra barreras en la sociedad para su participación e igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Un término que está contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y ya, bueno, desde la década del 60, del 70, surgen nuevos movimientos sociales reclamando igualdad social de los demás oprimidos, ¿no? Y es así como, bueno, esto ayudó, estos movimientos ayudaron y permitieron un cambio en la mirada de las personas o del concepto de discapacidad, en un nuevo paradigma, en lo que hoy conformamos este modelo social de la discapacidad. Y un modelo que se fue aplicando progresivamente y se fue incluyendo en todos los ámbitos, cultural, social, político, educativo, en el área de la salud, aunque bueno, todavía creo que todos coincidimos que todavía falta mucho, que hay que seguir trabajando en este ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, porque no podemos negar a que todavía aún existen y hay barreras, ¿no? Y desde esta postura, ¿no? de un modelo social, se concibe a la discapacidad más como la restricción social que aísla y excluye a la persona de su plena participación en la vida social, que como una consecuencia de las condiciones particulares del individuo. Y en cierto modo da lugar
a la efectivización del principio de normalización. Entonces, entender así a la discapacidad no como una causa principal de sus dificultades educativas, pedagógicas, sociales, laborales, sino centrar la atención en las barreras existentes en todos los contextos o sistemas en los que las personas con discapacidad se desarrollan, aprenden, se socializan, trabajan, se desarrollan, realizan deportes. Y si bien creo que todavía las personas con discapacidad enfrentan barreras, muchas y muy variadas, porque las escuchamos a diario, hay muchos ejemplos, en el ámbito de la salud, de la educación, el ámbito social, laboral, que limitan sus aprendizajes y su participación total como sujeto de derecho. Y yo creo que ese es nuestro compromiso, ¿no? Como terapeuta, como docente, como seres sociales que somos. En mi caso soy optimista, ¿no? Y creo que debemos enfocarnos en trabajar en eso, en pos de la eliminación de las barreras, fomentar, generar acciones, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, desde nuestras prácticas cotidianas. Y de ahí que pensé entonces la pandemia, la virtualidad, ¿no va a ser una barrera para trabajar con mis pacientes? La no presencialidad, ¿no serán barreras que rompan este vínculo terapéutico, pedagógico, didáctico con mis pacientes? Y bueno, en mi caso tuve que aprender, tuve que buscar ayuda, tuve que pedir a otros colegas que me enseñen a trabajar con las plataformas virtuales, ayuda a mis alumnos, que hay algunos hoy aquí presentes, muchos de ellos también me colaboraron. Tuve que pensar en otros recursos para trabajar. Ya no era la hora de juego en el consultorio, con los materiales didácticos, con los materiales impresos. Tuve que pensar en materiales digitalizados, con otro tipo de materiales didácticos, aprender a escanear materiales para utilizarlos en la pantalla con mis pacientes. Y yo creo que esto, como me pasó a mí, creo que nos pasó a muchos, ¿no? A todos, de golpe. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué recursos vamos a usar? Incluso me pasó que por medio de la pantalla ingresé a la casa de mis pacientes, ¿no? Este encuadre del consultorio, aquí, ahora y este momento de trabajo, se reformuló. Hubo todo un cambio de escenario, todo un cambio de encuadre, ¿no? Y como dice, desde la clínica, dice la psicopedagoga Alicia Fernández, que tiene unos hermosos libros, y en su libro, Habitando el Jugar, ella dice que es prioritario para el psicopedagogo un posicionamiento subjetivo, objetivo, que le posibilite incluirse en el juego. Entonces también tuve que repensar, y yo ahora desde la virtualidad y a través de la pantalla, ¿cómo voy a jugar con mi paciente? Y necesitamos un espacio de jugar para el síntoma, o a la formación sintomática.
a la inhibición, aún al fracaso escolar, para que se pueda resignificar. Entonces, ahí tuve que recrear las sesiones, repensar desde qué lugar, desde qué espacio, desde qué tiempo, adecuar el escenario por medio de la pantalla. Porque, bueno, en cada sesión, ahora yo estaba en la casa de mi paciente y mi paciente en mi comedor, porque tuve que trasladar parte de mi consultorio y de los materiales a mi casa, ¿no? Y aparecieron otros mediadores, ¿no? En este escenario, desde los ruidos, alguien que golpeaba las manos, en mi caso, el perro que ladraba, mis pacientes que querían saber qué había en mi comedor, quién estaba, si estaba sola, ¿no? Y, y un mediador fundamental para mí, lo vuelvo a repetir, para mí fue la familia, los padres, los hermanos. Para mí eso fue fundamental porque trabajé con mis pacientes, pero también con ellos, ¿no? Tuve que guiarlos, cómo trabajar a través de la virtualidad. Incluso tuve que repensar en sesiones vinculares, porque trabajé también en algún momento con los hermanos, donde tuve que incluirlos porque hubo situaciones donde los hermanos también querían aparecer, querían participar. Hubo otros momentos en que los papás también querían participar porque querían saber cómo estaba trabajando su hijo, y en cierto modo esta modalidad de trabajo me permitió a mí, la verdad, que descubrir muchas cosas de mis pacientes, que desde la presencialidad y en el espacio del consultorio quizás no pensaba que iban a lograr o que iban a poder hacer, ¿no? Y para los papás y para los hermanos también, ¿no? Este fue como un espacio nuevo donde los papás descubrieron muchas cosas que sus hijos eran capaces de hacer, pero que no lo veían, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Y está muy bueno que los papás puedan descubrir a sus hijos desde otro contexto, desde otro lugar. Muchos, en mi caso, con mis pacientitos, aprendieron a usar la tecnología, a utilizar la computadora, a conectarse, ¿no? Muchos de ellos ya sabían el horario, pudimos trabajar el horario en que debíamos encontrarnos, conectarse a través, yo usé la plataforma Zoom, aprendimos juntos a usarla, porque muchos de ellos también me ayudaron a usarla, ¿no? Porque la plataforma Zoom tiene varias aplicaciones y para mí es muy rica, puede trabajar muchísimas cosas. Y aprendimos juntos, ¿no? Yo creo que para mí eso fue la clave, el aprender juntos. Creo que esta situación de la virtualidad nos enseñó eso, que podemos aprender juntos, pacientes, terapeuta, alumno, docente. Otros lograron mayor autonomía, lo cual me parece que eso estuvo bueno, porque aprendieron a utilizar el celular, a realizar videollamadas. Y en mi caso, por ejemplo, al utilizar la plataforma Zoom, aprendí a acceder y a compartir el control remoto con mis pacientes, ellos a trabajar en mi pantalla,
no solamente a hacer tareas escolares, ¿no? Sino a poder trabajar y jugar con materiales didácticos en PDF, a las cartas, memotest, rompecabezas, a trabajar la comprensión lectora, ellos a escribir en mi pantalla, incluso muchos de ellos hasta apagar la cámara, como diciendo ya basta, me cansé, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien dije, uno tuvo que reaprender, y al principio como que daba un poco como de miedo, de incertidumbre, esto de la virtualidad, en mi caso fue positivo, descubrí muchas cosas, ¿no? Cuántas cosas también podemos hacer a través de la virtualidad. Y yo les diría que en mi caso, la interacción terapeuta-paciente no cambió. Fue distinta, eso sí. Tuve que utilizar juguetes, tuve que utilizar otras técnicas, otros materiales para conectarme con estos pacientitos. A veces me pasó que muchos de ellos estaban por ahí en la hora de conectarnos, estaban enojados y no me querían hablar, estaban y como sentados o apagaban la cámara o no querían saludarme. Entonces tuve que usar mediadores. Porque bueno, ahora llegó el momento de atravesar la pantalla, ¿no? Y en mi caso, yo les traje uno de mis mediadores que utilicé, se los voy a presentar, que para mí este año ha sido un gran colaborador, fue de gran ayuda, se los voy a presentar. Él es Elmo, mi amigo Elmo, lo estaba poniendo al revés, acá está, él es Elmo. Él me ayudó muchísimo porque ya no era trabajar con el paciente y los materiales y los juguetes y sobre el escritorio o en el piso, sino que, bueno, ahora había que atravesar la pantalla, ¿no? Y Elmo para mí fue de gran ayuda. Hablamos en secreto, hablo en secreto con mis pacientitos, y es increíble como los niños, los pacientes míos se engancharon y encontraron en la virtualidad, si bien trabajábamos muchos contenidos escolares, pero a través del juego, ¿no? Y yo digo que este año no solamente soy psicopedagoga, soy docente, también soy ventríloca porque Elmo me hablaba a mí y yo le hablaba a Elmo, ¿no? Y le hablaba a mis pacientitos, porque bueno, me pasó eso, ¿no? Que mis pacientes también querían traer sus juegos, sus juguetes, y muchas veces lo que estaba planificado, lo que yo tenía organizado para trabajar ese día, chao. Hubo que priorizar lo que pasaba en ese momento, ¿no? Un día pasó de que después del Día del Niño, uno de mis pacientitos estaba enojado porque su mamá no lo dejaba mostrarme sus juguetes, porque la mamá quería que trabaje conmigo lo que yo tenía propuesto ese día y no pude. Entonces lo tuve que llamar a Elmo para que Elmo le diga a mi pacientito que sí, que traiga sus juguetes. Entre ellos iban a trabajar juntos, y entre ellos comenzó un diálogo, y ya el diálogo fue entre estos dos mediadores, ¿sí? Guiados por el terapeuta, pero el trabajo fue a través de estos mediadores, con los juguetes que él tenía y con el mío. Otras veces pasó que los hermanos también querían participar, entonces se peleaban, se enojaban, apagaban la cámara porque no quería que su hermana participara. Entonces también tuve que reformular cómo trabajar, ¿no? Trabajar la capacidad de espera, el respeto por el otro, primero comenzar con uno, luego con el otro, compartir el juego.
Y sirvió también para que entre los hermanos se redescubrieran, ¿no? Este hermano que siempre lo ve a su hermano como que no puede, como que no llega, como que siempre necesita ayuda, necesita apoyo, y descubrió que tiene un hermano que es capaz de lograr y de hacer muchísimas cosas, ¿no? A través del juego del memotés, a través del juego de las cartas, cuando leíamos un cuento, cuando compartíamos pantalla y le cedía el control remoto y podía escribir sobre mi pantalla y completar frases, o juegos de números. Así que en este sentido creo que la virtualidad, en mi caso, ayudó mucho realmente. Y bueno, también pasó que tuve que ir adaptándome a los tiempos, ¿no? Por ahí organizar la sesión y en ese momento justo llegó el abuelo, entonces ya no hubo sesión, reorganizarla. Hubo otros momentos donde el pacientito dice, me voy, necesito ir al baño y después volver, o que tenía hambre, irse a la cocina, buscar algo para comer, sobre todo con aquellos que trabajaba a la mañana, ¿no? Desayunábamos casi juntos al mismo tiempo que trabajábamos, o cuando ya estaba cansado, se le caían los lápices, no encontraba la cartuchera. Entonces, en mi caso, bueno, la virtualidad me llevó a repensar, a posicionarme desde otro lugar mi trabajo, desde cómo trabajar, con qué. Y creo que sí, ¿no? Que sí se puede en virtualidad trabajar sin perder la mirada clínica, esa mirada terapéutica, y sobre todo trabajar mucho con la familia, porque la familia es nuestro pilar, ¿no? Porque las sesiones no terminan en ese momento, en esa instancia del encuentro, sino que trabajar con ellos, guiarlos, darles pautas para que pueda continuar trabajando con su hijo en la casa. Y de ahí entonces, bueno, pensar en la situación y no en la condición del sujeto. Pensar en esa situación en la cual se encuentra el niño, el joven, y dejar de lado la condición, porque si nos quedamos en la condición, pensamos de que no va a poder, no lo va a lograr, no le doy tal actividad porque seguramente no la va a poder desarrollar. Entonces, creo que es muy importante pensar en eso, en la situación y trabajar con los padres y explicarles cómo ellos pueden también trabajar con el niño, ¿no? No solamente desde las tareas escolares y quedarse muchas veces con esa frustración de que hay cosas que no pueden, que ellos no saben cómo ayudarlos, ¿no? Y esta situación de virtualidad, en mi caso me di cuenta que ayudó en ese sentido, ¿no? En que los papás redescubrieron a sus hijos, que son capaces de hacer muchas cosas que por ahí no se daban cuenta hasta este momento, ¿no? Porque siempre estuvieron acompañados con algún terapeuta o acompañados con alguna maestra de apoyo, en el caso que estuvieran haciendo inclusión. Entonces, yo vuelvo a recalcar que en mi caso, para mí, la familia es el eje fundamental. Y en mi caso, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y bueno, y también tuve que repensar, bueno, algunos tips, desde dónde, cómo voy a trabajar con los pacientes, ¿no? ¿Qué cosas voy a tener en cuenta para organizar?
estas actividades, ¿no? Con qué materiales, con qué recursos. Y bueno, yo organicé una pequeña diapositiva, así que las voy a compartir con ustedes, porque es como una síntesis de, a ver si puedo, a ver ahora, a ver. Ustedes después me van a decir si la pueden ver bien. Están aquí. Vamos a la primera. Ahí está. Ustedes me dicen si la pueden ver bien. ¿La ven bien? Sí. O, Sí, sí. ¿sí? ¿Está bien ahí o quieren que la abran toda la pantalla? No, está bien, sí, está bien, sí. ¿Está bien ahí? Bueno, muy bien. Sí, yo también veo bien. ¿Todos ven bien? Bueno, uno de los, son como tips, ¿no? Que a mí me ayudaron mucho, que yo los tuve que reformular, los pensé. Debe ser porque estoy desde el... Y quizás muchos de ustedes, bueno, ya también lo han trabajado y lo han pensado, ¿no? A lo mejor les sirve y seguramente ustedes habrán tenido en cuenta muchas otras cosas, ¿no? Bueno, para mí es fundamental tener en cuenta los intereses de los pacientes, de los alumnos, ¿no? Primero partir desde ahí, porque si nosotros diseñamos una actividad, planifico una actividad, y no tengo en cuenta cuál es el interés que en ese momento tiene el niño, no tiene sentido. Entonces, una de las cuestiones fundamentales y principales es esto, ¿no? El tener en cuenta los intereses que ellos tienen, como en este caso que yo les decía, ¿no? Él estaba enojado, quería mostrarme sus juguetes y la mamá no lo dejaba, entonces yo tuve que buscar este mediador y él traer sus juguetes, y a partir de ese juguete que él tenía, que era un superhéroe, empezamos a trabajar esto, ¿no? Que él pueda contar cómo era su superhéroe, describirlo. Hemos trabajado el lenguaje, organizar frases, de qué color era ese superhéroe. Terminamos trabajando incluso una tarea que tenía esa semana en la escuela, los sustantivos de acuerdo a las cualidades del superhéroe. Otra de las actividades que considero que debe tener un propósito definido, ¿no? Para incorporar aprendizajes para la vida. Siempre tenemos que pensar que lo que organicemos sea algo, no organizarlo por organizar, porque materiales didácticos hay muchísimos, hay muchas páginas, cada vez más lindos, con más colores, pero si no sirve para que se lo pueda incorporar y sea un aprendizaje para la vida y lo pueda reproducir en otras situaciones de vida, no tiene sentido. Otro tip es tener en claro los aprendizajes que se desean que los alumnos y los pacientes logren y priorizar aquellos que son indispensables, ¿no? Muchas veces, por querer trabajar mucho, los llenamos de actividades y por ahí no priorizamos lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que hoy ese niño aprenda? Bien. Iniciar la secuencia de las actividades con preguntas generadoras, preguntando cuando le mostramos los materiales para trabajar el lenguaje, para que vaya organizando sus ideas, su lenguaje interior, bueno, qué es, de qué se trata, qué es lo que está sucediendo con ese material, si trabajamos con una lámina o con pictogramas, que los pueda describir. Aprovechar los saberes, las rutinas familiares como una oportunidad para incorporar aprendizajes para la vida. Y eso yo lo considero fundamental, más que el aprendizaje de contenidos escolares, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos en que aprenda a leer y escribir, sino que aprovechar lo que
sucede también en la familia, que participen en situaciones familiares, que colaboren con las rutinas de la familia, con los quehaceres del hogar, con, con su cuidado, con su higiene, con el cuidado de sus cosas. Incluso una mamá hace poco me dice, saca una foto del pacientito y dice, mirá, está aprendiendo a pelar papas. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Que ellos puedan participar en las cosas cotidianas de la familia y colaborar con sus papás, colaborar con sus hermanos. Planear, bueno, acá puse plantear, pero era planear actividades claras, concisas, que sean realistas en la medida de lo posible y cada vez más autoadministrables, o sea, que ellos puedan cada vez más, a través de las actividades que nosotros les proponemos, valerse por sí mismos. Su higiene, su cuidado, su vestimenta, la vestimenta de acuerdo al clima, al estado del tiempo, de acuerdo a lo que tengan ganas, porque esto también es fundamental, ¿no? Hoy, ¿con qué ropa se quiere vestir? ¿Qué es lo que quiere hacer? Redactar, si en el caso de que vamos también a trabajar con los papás, si les vamos a dar pautas, actividades a maneras de instrucciones, con pautas, paso a paso, si tenemos pacientes por ahí que no están alfabetizados, entonces brindarle información a los papás para que trabajen junto con los papás, no que hagan los papás las actividades, sino que lo ayuden a los papás y ellos sepan cómo van a realizar las actividades. Anexar material de apoyo, ¿no? Que, bueno, hoy hay muchísimo, hay una gran variedad de materiales, sobre todo en Internet, en Google, hay muchos videos, de Pinterest, que es una de las páginas que más actividades tiene y las que más utilizamos, ¿no? Entonces, brindar siempre mucha información a los papás para que trabajen junto con sus hijos, que sean una guía, ¿no? No que le hagan las cosas por sus hijos, sino que sean guía de sus propios hijos. Y bueno, yo calculo que muchos de ustedes tendrán muchos otros tips y otras propuestas, ¿no? Algunos quizás las que yo utilicé les sirva y seguramente ustedes tendrán mucho más que estas las que hoy yo planteo. Bueno, y para concluir, quería compartir esta frase que a mí me gusta, ¿no? Que dice que si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Porque, bueno, creo que, a ver, ahí quiero dejar de compartir, ahí está. ¿Está? A ver, no sé qué ha pasado. Bueno, dejé de compartir la pantalla, ¿estamos? ¿Me ven? A ver, ¿ustedes me ven a mí? Ahí está, bueno, ahí está. Bueno, en esa frase considero de que, a pesar en mi caso de que tengo ya varios años de trabajo dentro de la psicopedagogía y como docente, esto mismo le digo a mis alumnos, uno nunca deja de aprender. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, la omnipotencia nos pone como ciegos y creo que dejamos de lado muchas cosas. Así que todo el tiempo estamos aprendiendo, aprendemos con el otro, en un trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, y creo que no debemos cansarnos de eso, ¿no? De aprender, de perfeccionarnos, de leer, de buscar cada vez más materiales, y bueno, como en este caso, bueno, aprender este trabajo en virtualidad, que creo que, como esta famosa frase, ¿no?, que decimos ahora, vino y llegó para quedarse, ya que creo que vamos a trabajar en forma simultánea, presencialidad y virtualidad, ¿no?
Así que, bueno, espero que esta experiencia que hoy pude compartir con ustedes les sirva. Seguramente muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo que a mí. Así que espero que, bueno, que les sirva. Y bueno, fundamentalmente quiero agradecer este espacio, este tiempo que ustedes me brindan hoy a mí para escucharme, para compartir mi experiencia y sobre todo, bueno, quiero agradecer el interés del grupo de Corazones Azules que me convocaron, Alejandra, y bueno, y creo que muchos de ustedes tendrán muchas experiencias también para compartir hoy, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y por escucharme. ¿Qué opinas si abrimos un espacio de preguntas por si alguien tiene alguna duda? Pueden activar el micrófono o escribirlo en el chat. Sí, como no, preguntas o compartir alguna experiencia, porque creo que todos vivimos muchas situaciones similares, claro que sí. Si hay docentes, seguramente también les habrá pasado lo mismo. Ay, Irene está tomando un mate riquísimo, lástima que no me lo puede compartir a través de la pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Sí, Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sabes qué? Quería compartir una página que es española, que a mí me acompañó también, ¿no? En consultorio, quizás varios la conocen, quizás no, pero se llama Orientación Andújar. Ah, sí, sí. Es una excelente página y tiene varias propuestas, ¿no? Como para poder adaptar también. A mí me sirvió en esta época de la pandemia, ¿no? Soy psicopedagoga también. Y Sí. la verdad que adjuntan material que es riquísimo, que incluso para las docentes también es una guía muy, muy importante y se puede ir adecuando, ¿no? Para cada necesidad. Y lo más importante de esa página es que nos permite crear y también ser autores de materiales, ¿no? Así que, Sí. bueno, quería proponerla para aquellos que tienen la posibilidad, igual que la plataforma Boombox también, es muy creativa, y también estuvo ofreciendo muchos materiales, tanto docentes, ¿no? Las fichas interactivas de Google también, si algunos lo conocieron, como para hacer un aporte de materiales, ¿no? Que uno puede utilizar. Sí, sí, por ejemplo, hay una página Andalasia, Entrenamente, que trabaja mucho sobre las funciones ejecutivas, hay muchísimo material de juego para trabajar la memoria, la atención, la concentración, la parte numérica. Hoy, por ejemplo, yo no era de la página. No me sale, voy a tener que buscar mi celular. No era muy, me tuve que abrir una página ya les digo, miren que no soy muy asidua a utilizar y compartir, ya lo busco acá, el Instagram, ¿no? En el Instagram hay muchísimas propagandas de muchísimos materiales didácticos, y sí, hay que buscar, hay muchos buscadores, hay muchas bibliotecas virtuales, y hay muchísimo material, pero lo importante es que si bien hay mucho material y es muy lindo y uno ve que tiene muchos dibujos, cuando seleccionamos el material, lo importante es que pensemos, ese material es un recurso, pero ¿qué función va a cumplir cuando yo trabaje con mi pacientito? Primero, fijar mi objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar con mi paciente? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y ahí buscar el material, porque muchas veces nos llenamos de materiales, le damos muchos materiales, pero perdemos de vista qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos que él aprenda, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos estimular a nuestro pacientito?
Entonces, eso también es importante a la hora de elegir un juego, ¿no? Hay muchísimos juegos y que son muy lindos, pero debemos pensar cada juego, ¿qué estimula? ¿Sí? ¿Qué área de aprendizaje estimula cada juego? Aquí hay algunas de mis alumnas y ellas saben que siempre digo eso, ¿no? Cuando elijamos juegos didácticos, pensemos, ¿ese juego didáctico para qué va a servir en mi paciente? ¿Qué área voy a estimular? ¿El área cognitiva, el razonamiento, el lenguaje, el área motriz? ¿Qué es lo que voy a estimular a través de ese juego? ¿No? Eso es muy importante. Si no, es jugar por jugar, o darle actividades por dar, y nada más. ¿Mm? Bueno. A ver, ¿alguien más? Por ahí alguien que Ahí mandaron un par de preguntas por el chat. No sé si las puedes leer. A ver, espera, ya vamos a abrir. A ver, en mi caso, dice Leonardo. Ah, Leonardo, ¿cómo estás? Has sido alumno mío, tuve que ser presencial, ya que no fue muy productivo a través de la virtualidad. Sí, bueno, sí, es verdad, hubo casos en que no todos, es real, no todos. Yo hubo momentos que también tuve que trabajar en forma presencial, en la casa de mi pacientito también, en algún momento, y trabajar simultáneamente virtualidad. Y sí, hubo casos en que por ahí no se pudo hacer plenamente, ¿no? Por eso yo vuelvo a resaltar esto que decía al principio, ¿no? La función de la familia, el trabajo con la familia, el explicarle a la familia qué objetivo de trabajo íbamos a hacer ese día para que también nos ayude a trabajar con el pacientito. Sí, Leo, es así. Pasó con muchos casos, sí. Y Florencia dice, ¿podrías comentarnos acerca de las estrategias metodológicas que mejor dieron resultado en la virtualidad? Bueno, mira, yo, por ejemplo, al trabajar con la plataforma Zoom, que me gusta mucho más que el Meet, porque la plataforma Zoom tiene un montón de aplicaciones donde al compartir la pantalla, el pacientito trabaja en la pantalla de mi computadora, entonces pude subir textos donde el pacientito pudo leer si trabajaba comprensión lectora, hay un lápiz, yo le doy el control remoto y él puede utilizar el lápiz, él puede dibujar, completar frases, utilicé pictogramas donde él podía unir con flechas, de acuerdo a lo que yo quería armar, si quería armar un cuento. Utilicé mucho material didáctico en PDF, entonces pude trabajar con ellos memotest, armar rompecabezas. Bueno, es de acuerdo también al material, ¿no? que uno tiene. ¿Mm? Pero bueno, vuelvo a decir, el material debe ser adecuado a lo que uno se propone ese día trabajar con el pacientito. Bueno, no sé quién más. A ver. No sé si está contestada, Florencia, tu pregunta. No sé por dónde anda Florencia, que me preguntaba. También lo que hice, contestando un poco lo que dice Florencia, por ahí preparaba material, lo enviaba vía mail o a través del WhatsApp a la mamá. La mamá si podía imprimir el material lo imprimía y yo lo trabajaba junto con el niño a través de la pantalla y el niño me mostraba el trabajo o el texto, si yo quería que lo leí, que queríamos trabajar lectura, lo tenía ya el material o se lo presentaba en la pantalla, ¿no? Bueno. Bien, Fabi, si no hay más preguntas por parte de los participantes, podemos ir cerrando, si te parece. Ahí justo mandan una más. A ver, acá hay otra preguntita. A ver, Eury dice, a ver, ya abro el chat, espérame un segundito.
Dice, ¿cómo pudo organizarse para tener material específico para cada alumno, teniendo en cuenta todas las otras responsabilidades? Bueno, a ver, bueno, ya llevo muchos años de trabajo y tengo mucho material, ¿no? Y este año incluso, y bueno, no, tuve que comprar material virtual y organizar, así como cuando uno lo hace en presencialidad, que organiza sesión por sesión para cada paciente y hace un seguimiento de lo que quiere estimular, lo mismo. Me llevó mucho más tiempo, eso sí, mucho más tiempo que el trabajo de la presencialidad. La verdad que ha sido un año agotador porque hubo que preparar para cada paciente un material específico y hacer un seguimiento, ¿no? Si eran 2 o 3 sesiones semanales. Así que sí, ha sido un año de mucho trabajo. Bueno, y Florencia dice, bueno, muchas gracias, en mi caso soy estudiante y al principio de la pandemia estábamos perdidos acerca de cómo llegar a nuestros alumnos, ya que no todos tenían conectividad y además debe hacer algo que los alumnos debían trabajar con los padres. Y sí, es verdad, es real, creo que eso nos pasó a todos y bueno, en nuestro sistema educativo pasó eso, ¿no? Sí, es real. Y bueno, pero también pasó con nuestros pacientes, ¿no? Hubo muchos que sí tenían buena conectividad, tenían internet, tenían computadora o tenían celulares y otros pacientitos que no, que bueno, nos tuvimos que ir adaptando a la situación de cada uno, ¿sí? Así es. Bueno, no sé si alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Parece que no. Que no, bueno. Bien. Bueno, yo sí, a ver, hasta acá Delia dice, bueno, muy linda la charla, yo soy estudiante de enfermería, a ver, ahí se bajó el chat. Y vemos una parte de discapacidad y fue de mucho aprendizaje esta hermosa charla. Bueno, muchas gracias. Espero que, bueno, lo que yo pude compartir les sirva y lo puedan apropiar y utilizarlo para su trabajo. Así que bueno, no, muchas gracias a ustedes por escucharme y por mostrar su interés, ¿no? Y una cosita, déjame decir, Mauricio, quiero aprovechar en estas fiestas, por sobre todas las cosas, festejemos, pero no utilicemos pirotecnia, si queremos utilicemos fuegos artificiales y no utilicemos pirotecnia porque creo que le hacemos mucho bien a muchas personas, ¿sí? Y bueno, y agradecer a Corazones Azules del Sur, agradecer a Alejandra, como que no me dio mucho tiempo a pensar y me dijo, Fabi, te eligieron, te nombraron para que des una charla y bueno, a esta altura del año con tanto trabajo, bueno, armar y bueno, y contar mi experiencia. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su disposición, ya que estamos a esta altura del año con muchas cosas, ya todos muy cansados, así que muchísimas gracias. Y bueno, y desearles felices fiestas, desearles que tengamos un mejor año, un 2021 sobre todo, con mucha salud, por sobre todas las cosas, ¿no? Bien. Muchas gracias a vos, Fabi, y a todos los participantes por haber participado. Bueno. Se pueden ir desconectando y gracias a todos. Bueno, y un gusto, porque veo que hay por ahí exalumnos míos, así que un gran gusto verlos, ¿sí? Un gran gusto de que, bueno, de que me quieran volver a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos, y muy especialmente a Alejandra.